Hace algunos días las autoridades confirmaron el deceso de una persona en la Huasteca Potosina como resultado de las altas temperaturas que se han registrado ya en las últimas semanas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Estado también confirmó que el ganado está pereciendo por este mismo fenómeno. Y esta semana las autoridades educativas informaron ya sobre la suspensión de actividades escolares en turnos vespertinos, justamente como medida para proteger la salud de los estudiantes ante las altas temperaturas que, reitero, están azotando al estado potosino. ¿Cuál es el pronóstico que tenemos para las próximas semanas? ¿Acaso tendremos un clima similar al del 2024, con bastantes dificultades, con una sequía caótica y de repente con lluvias que nos toman por sorpresa? Pues amigos seguidores de Código San Luis, del tiempo del altiplano, de hoy es 105.5 FM, del periódico Región Centro. Quédense conmigo en los próximos minutos y descubrámoslo. Soy Francisco Costa Martínez, bienvenidos a este espacio de información. Y justamente para resolver todas estas dudas se encuentra conmigo un par de especialistas. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador general del Laboratorio de Variabilidad Climática, el doctor José Antonio Ábalos Lozano. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Jesús Izaguirre, gestor de proyectos del mismo laboratorio. Jesús, muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues comentábamos, voy a empezar con usted, doctor, y ahorita vamos justamente desglosando la información. Comentábamos, doctor, el 24 fue un año complicado. Primero, una ola de calor fuertísima que cobró la vida de animales, de personas, que además se acompañó de una sequía bastante fuerte en todas las regiones de San Luis y de México, porque no es un problema aislado. ¿Cómo tenemos, qué balance tenemos de las condiciones climáticas de San Luis Potosí en los últimos años y hasta este punto? Bueno, qué buena pregunta, porque tiene que ver precisamente con la variabilidad natural. Efectivamente, 1923, el 2023 y el 2024 fueron años muy difíciles para todo el país. Curiosamente, en 2024 tuvimos una sequía que todavía no hemos magnificado bien a bien cuál es el impacto que nos produjo, pues en las cosas que son realmente importantes para nosotros, ¿no? En el almacenamiento de agua superficial para dotar a la población del líquido, en la agricultura, en los ecosistemas, pero parece que fue un impacto terrible. De acuerdo a los datos que se están empezando a generar, desde el 2011 no vivíamos una condición similar. En 2011, si consideramos lo que pasó en 2009 y en 2011 de manera aislada, que fueron fenómenos climáticos muy importantes, el impacto en la agricultura fue terrible. De hecho, perdimos 1 kilo de cada 3 de maíz que producimos. Okay. ¿Sí? Parece, los datos indican que el 2024 fue todavía peor. O sea que en términos de la producción de alimentos nos fue mucho peor que en el 2011, lo cual es muy lamentable. ¿Sí? Esta sequía, repito, viene desde el 2023 y se ha extendido hasta la fecha. En este momento todavía vivimos una condición de sequía. La gente se asusta, pero tiene que entender que una sequía y su manifestación y su impacto depende también de la época en la que se presente. Hoy por hoy estamos en temporada de seca. En la temporada de seca no llueve, ¿sí? Y aunque efectivamente hay una sequía, bueno, pues su impacto no es tan importante en términos ambientales, ecológicos, agrícolas e incluso humanos, porque pues mayo a estas alturas, normalmente en San Luis Potosí, todavía no ha empezado a llover, ¿sí? Ese es un primer elemento que hay que señalar. Sin embargo, sí hay una anomalía de temperatura, una anomalía que no es tan intensa como la que se presentó en el 2024 y que tampoco va a ser tan intensa el resto del año. Sin embargo, sí estamos en esa condición. ¿Qué significa una anomalía? Una anomalía de temperatura. Mire, nosotros tenemos registros de muchos años de las temperaturas promedio, podríamos decir, que tenemos en las diferentes regiones del estado, ¿sí? Con base en eso vamos construyendo lo que se llama una climatología, es decir, más o menos por mes sabemos las temperaturas máximas que oscilan, bueno, pues entre 30 y 34 grados, 30 y 36, etcétera, ¿no? Mayo y junio son los meses más calientes del año en todo San Luis Potosí. Siempre ha sido así, fundamentalmente mayo.
es el mes más caliente. Okay. Es una anomalía de calor, lo que representa es que, dadas una serie de condiciones en el sistema general de circulación de la atmósfera, se presentan algunos fenómenos que producen que la temperatura en una determinada región, una determinada zona, esté por arriba de lo que normalmente está, en promedio, ¿sí? Eso no significa que no haya días que puedan ser más fríos o días que puedan ser más calientes. Nos referimos a valores medios, ¿sí? Claro. Eso significa una anomalía. No es lo mismo una anomalía de temperatura que una onda de calor, son cosas diferentes. Una onda de calor es un fenómeno de carácter temporal que se presenta unos cuantos días a lo largo del año, ¿sí? Y que no permanece. En cambio, una anomalía de calor es una condición en la cual la temperatura está más elevada de lo normal a lo largo de todo el periodo de calor. En el 2024 vivimos ambas cosas. Vivimos una anomalía de temperatura, es decir, las temperaturas estuvieron por arriba de lo normal toda la temporada de calor, y además se presentaron ondas de calor producidas por la dinámica general de la atmósfera que nos produjeron problemas muy graves, ¿sí? Hoy por hoy, en el 2025, también vamos a encontrar ambos fenómenos, pero con mucha menor importancia. La anomalía de calor va a estar un poco más elevada de lo normal, pero no en las condiciones que tuvimos en el 2024, y se van a presentar ondas de calor, pero no tan intensas como las que se presentaron el año pasado, por un lado. Y por otro, la buena noticia es que el pico de lluvia en San Luis Potosí se presenta normalmente después de la canícula, es decir, hacia agosto y septiembre, y en agosto y septiembre ya estamos esperando lluvias normales, es decir, la sequía está empezando a desaparecer lentamente, ¿sí? Todavía en mayo, junio vamos a tener condiciones un poco de sequía, pero a partir de julio se va a empezar a compensar esto. Bueno, en agosto tenemos la canícula, es una condición de disminución de la precipitación normal, y luego en agosto y septiembre va a llover ya bien, y eso va a compensar un poco lo que estamos viviendo. Nos dice, ¿se está poniendo prácticamente fin a la sequía? ¿Se está acabando de manera temporal? La sequía se va a acabar. Sí, las sequías siempre se acaban de manera temporal. Las sequías son fenómenos recurrentes que tienen que ver con fenómenos muy complejos de la atmósfera. Tienen que ver con el Niño, por ejemplo, con el fenómeno de Lenos, el Niño Oscilación del Sur. Tienen que ver con nuestros niños. Nosotros tenemos nuestros niños particulares, ¿sí? La oscilación multidecadal del Atlántico, la oscilación decadal del Pacífico mexicanos, que también influyen en las condiciones de sequía. No quisiera ser demasiado técnico, ¿sí? Es decir, fenómenos que están ocurriendo en la superficie del mar, en los 30 primeros metros, en la costa de Ecuador y Perú, afectan a todo el mundo, ¿sí? Porque la atmósfera es un gran sistema de distribución de calor, para eso sirve. ¿Sí? No habría condiciones adecuadas de vida ni en los trópicos ni en los polos si no existiera la atmósfera, porque la cantidad de energía que llega a la Tierra es muy diferente. Es decir, a la zona ecuatorial llega una cantidad de calor gigantesca, mientras que en los polos prácticamente no llega, ¿sí? Y lo que pasa con el mar, las corrientes oceánicas y la atmósfera es que distribuyen este calor. Si no, el Ecuador sería muchísimo más caliente de lo que es actualmente. De hecho, no podríamos vivir ahí, ¿sí? Nos moriríamos, y los polos serían mucho más fríos y en una condición terrible. Estamos hablando en el polo de 30 o 40 grados de diferencia, nada más para que tenga usted una idea. Mire, si usted camina de Londres por el paralelo hasta la costa de Canadá, se va a dar cuenta que las condiciones son totalmente diferentes. En Londres la gente puede vivir, aunque hay inviernos extremos, pues la temperatura en verano es agradable, en primavera también, se pueden cosechar cultivos adecuados, etc. En cambio, en la parte de Canadá, de la costa del Labrador, las condiciones son terribles. Eso se debe a la corriente del Golfo. Nosotros deberíamos cobrarle a Inglaterra por el calor que les estamos exportando, ¿sí? Bien, perfecto. Tenemos, por este lado, vamos a ver un poquito sobre las condiciones que se están presentando ya puntualmente en este mes de mayo. Si nos la pudiera describir con, pues, sí, desde lo técnico, pero con un lenguaje que entendamos,
y qué es puntualmente lo que vamos a tener en estas próximas semanas, antes de que inicie incluso el verano, lo que resta de la primavera. Sí, de hecho, inicio con una nota que es... Híjole, todo el mundo está haciéndole caso de precisamente lo que dijo el doctor de la canícula, que la canícula es la parte más caliente, digo, se la voy a dejar al doctor, pero simplemente es mentira, ¿no? Las condiciones ahorita, como bien lo dijo el doctor, estamos en la colita de lo que fue la sequía todavía del año pasado, o sea, estábamos viviendo pues todavía la parte pues no tan fea, pero sí ya complicada de calor, de falta de humedad en el aire, de falta de lluvias, pero ya como lo hemos visto, ya digo del domingo ya lo vimos, ¿no? O sea que ya empezaron los días nubosos, empieza a acercarse ya un poco la precipitación, sobre todo al estado, que ya ha llovido en la parte, digo, el domingo llovió muy feo para la parte de la zona media, prácticamente toda, hubo una tormenta bastante complicada. Entonces ya lo que tenemos, como bien dice el doctor, es el fin de esta parte de calor y empieza ya el traslape con este arranque de la temporada de lluvias. Eso no quiere decir que se vaya a quitar el calor, sino va a haber un poco de disminución de las temperaturas. Ya no vamos a tener lo que le llamamos las ondas cálidas o estos días cálidos, ¿no? Porque hemos tenido oscilaciones que van en días pasados desde los 10 grados en la noche, 12 grados, hasta los 35 aquí en la ciudad. Y en zona media y zona huasteca es la parte más complicada, que hemos tenido temperaturas hasta de 47, 48 grados registrados, ¿no? Entonces ya esto va a empezar a mitigar toda esta parte del calor, ya vamos a empezar a juntar un poco de agua, pero al principio no va a ser suficiente, porque toda la gente dice llueve y ya tengo agua. No funciona así. Entonces el sistema se tiene que enfriar para que el agua se empiece a colectar. Entonces tenemos que tener eso. ¿Qué viene en los próximos días? Pues un poco de lluvia. Ya empieza este arranque de las lluvias de una manera no oficial, por así decirlo. Empiezan a venir, todavía vienen frentes fríos, eso es importante. Y ya ha habido memes en las redes sociales. Justamente eso quisiera explicar. ¿Por qué dicen que hay frentes fríos si tenemos temperaturas de 47 grados? Sí, de hecho la gente malinterpreta la parte del frente frío, porque el frente frío depende mucho de en qué tiempo se esté dando. Por ejemplo, en diciembre, lo que comentaba ahorita el doctor, la radiación pues oscila en diferentes partes de las épocas del año, ¿no? Entonces en diciembre pues tenemos una posición en la Tierra y pues los frentes fríos, el aire polar llega pues de lleno, ¿no? Ahorita un frente frío indica que viene una masa de aire del norte, entra, pero no entra con frío, entra con humedad. O sea, ya esto está tan caliente que llega y pues si viene el fresco y se va mitigando conforme va avanzando, vamos teniendo temperaturas más cálidas de esa masa hasta que llega la parte de la humedad. De hecho, le debemos la humedad de ahorita a esas entradas de los frentes fríos. Okay. Y no quiere decir que nos vamos a congelar en los próximos días. O sea, solamente vamos a tener una disminución ligera de temperaturas asociada a la entrada de vientos más frescos, de mayor entrada de humedad, pero sí ligera todavía por los tiempos, pero pues eso implica en beneficio de nosotros las lluvias. Puntualmente, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana aquí en la capital potosina que tomó por sorpresa a medio mundo? Árboles caídos, apagones, calles inundadas, el río se atrapó, incluso automovilistas. ¿Qué fue esto? De hecho fue algo extraordinario porque tenemos de entrada tenemos la defensa de la Sierra de San Miguelito. La tormenta se formó en Guanajuato. Entonces, conforme fue avanzando, fue agarrando más fuerza. Hay una especie de, nosotros le llamamos una carretera, la parte plana, y no tiene ninguna parte orográfica que los defiende, pues entra por ahí. Caseta que lo Exactamente, detenga. No hay nada que lo detenga, no hay topes ni nada, entonces camina por ahí. Lo que pasó fue que de Guanajuato hacia San Luis, pues pega en la sierra, detiene la mayor cantidad de energía y pues una fracción de esa energía brincó la sierra y pues en la lluvia tuvimos pues prácticamente de Villa de Reyes, entró por la parte de Soledad, o sea, porque realmente a la ciudad le tocó por un lado, entró por la Pila, Soledad, y la gente que se quedó en el río fue por los colectores que prácticamente pues descargan toda esa parte de la lluvia que cae en la Pila y en esta zona de la zona industrial, pues descargan al río Santiago y pues ahí tenemos la parte del evento de que sucedió. Como era una tormenta y traía mucha energía,
pues nos tocó la parte, digamos, fea. La parte de vientos fuertes, fue una tormenta relativamente eléctrica, poca lluvia porque fue no mayor a 5 milímetros, que es muy poca agua. ¿Qué significa esto? Si pueden explicarnos lo de los milímetros, porque muchas veces se dice, cayeron tantos milímetros de agua, y dices, bueno, pues eso no es ni un centímetro. Sí. Y para mí eso es muy poco. ¿Qué significa? Sí, o sea, muchos dicen que las medidas precisamente de los milímetros, pues nos imaginamos una regla. Y lo que significa un milímetro es simplemente 1 litro por 1 metro cuadrado. Okay. Eso significa, entonces si son 5, son 5 litros en un área de 1 metro cuadrado. Okay. Eso significa 1 milímetro. Entonces, pues ya lo que pasó fue precisamente que nos llegó la colita de esa tormenta, nos llegó la parte difícil de los vientos fuertes, la parte eléctrica, de hecho hubo muchos apagones en la ciudad. La lluvia pues venía acompañada de, pues más bien de mucho viento y caía de forma, o sea, se precipitaba muy fuerte, o sea, los golpes en el suelo fueron bastante fuertes. Esperábamos un poco de granizo, pero no se alcanzó a brincar, digámoslo así, la tormenta completa. Pero en la parte ya de la orilla de San Luis y Soledad, pues sí cayó toda esta agua que no pudo brincar la sierra, por así decirlo. Vaya, muy bien. Doctor, ¿cómo estará la temporada de huracanes, de ciclones? ¿Cómo se va justamente a comportar el clima en este contexto? Bueno, en términos generales, lo que sabemos con relación a los ciclones es que la actividad en el Atlántico va a ser un poco superior a la normal y en el Pacífico un poco menor, como el año pasado, ¿sí? Ahora, la cosa con los huracanes siempre es que su manifestación es un poco impredecible. A diferencia de cómo se va a comportar la temperatura, que es algo que podemos manejar bien, ¿sí? O la precipitación, que no está asociada a fenómenos relacionados con ciclones o huracanes. Pero cuando hablamos de ciclones o huracanes, los ciclones o huracanes son muy impredecibles, porque la meteorología es una ciencia caótica. Una ciencia caótica es una ciencia que depende de la condición que tiene en un momento específico, ¿sí? Nosotros mismos somos seres caóticos. Es decir, a veces no entendemos por qué nos comportamos de la forma en que nos comportamos. No es lo mismo comportarse de una manera cuando te duele el estómago o la cabeza que cuando estás perfectamente, ¿sí? No aguantas lo mismo cuando estás muy contento porque te acaban de avisar que te aumentaron el salario a cuando estás enojado porque tu mujer te puso los cuernos. Claro. O sea, siempre dependemos de cuál es nuestra condición exactamente actual. Ahora, cuando se refiere a la atmósfera, el determinar cuáles son las condiciones en general de la atmósfera un momento antes para determinar cuál va a ser su comportamiento ulterior es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que utilizamos modelos complejísimos con computadoras más grandes que todo su estudio, ¿sí? que aplican modelos numéricos y que nos permiten, ya que se presentó el fenómeno, ir intentando averiguar cómo se va a comportar, ¿sí? Eso sí podemos, pero ya hasta el momento en que se empezó a manifestar. Entonces, por eso podemos seguirlo, lo vamos siguiendo, vamos prediciendo, haciendo predicciones de cuál va a ser su comportamiento. Pero predecir cuáles van a ser las rutas de los huracanes cuando están en el Golfo, ciclones cuando están en el Pacífico, tifones cuando se dan en Asia, ¿sí? En las zonas monzónicas del mundo, es muy difícil, ¿sí? Es prácticamente imposible al estado actual de conocimiento, ¿sí? Al estado actual del conocimiento que tenemos de cómo funciona el mundo. Sin embargo, cada vez avanzamos más, empezamos a entender cuáles son las relaciones entre fenómenos como la variación de radiación del presupuesto solar, es decir, la cantidad de energía que nos llega, o las variaciones que se pueden presentar en las corrientes marinas, o otros fenómenos, ¿no? Una erupción volcánica puede transformar el comportamiento del clima de una manera extraordinaria, ¿sí? De hecho, cuando desapareció la isla de Krakatoa por efecto de su volcán, ese año no hubo verano, ¿sí? Todo el año hubo solo invierno en el planeta, ¿no? Entonces ese tipo de condiciones son las que más o menos nos van regulando. Es muy complicado el clima. Si hay algo complicado, es el clima, ¿sí? Y en medio de todas estas complicaciones y de todos estos pronósticos que resultan pues, impredecibles, como bien lo mencionaba,
¿Qué podría estar registrándose? ¿Cómo se podrían estar presentando las temperaturas? No sé, el verano, desde luego, el invierno. Eso sí lo podemos predecir. ¿Cómo va a venir? Hay cosas que nosotros podemos predecir de manera casi. Mire, el Bariclim es un laboratorio único en el país y en eso nos enorgullecemos. Somos el mejor laboratorio de variabilidad climática del país. Exacto. Nadie se nos acerca, ni siquiera el meteorológico. Tenemos nuestro propio sistema de dotación de datos. Como somos parte del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, que es un consorcio de laboratorios que tiene su sede y sus antenas en la Universidad Nacional, pero del cual nosotros formamos parte como socios y somos los responsables de todo lo que tiene que ver con la gestión del clima y la agricultura a nivel nacional. Nosotros tenemos nuestro propio modelo multiensamble que varía, pero nosotros estamos corriendo todo el tiempo de 12 a 14 modelos y luego hacemos un ensamble. Ese ensamble sirve para que determinemos si todos los modelos apuntan en el mismo sentido. Yo no puedo decirles que el 30 de mayo la temperatura máxima va a ser 35 grados, eso no puedo hacerlo, pero lo que sí puedo decir es que a lo largo de mayo la temperatura va a ser superior a la temperatura normal, eso sí lo puedo decir. También puedo decir que el mes de junio va a ser un mes donde va a llover ligeramente más, ¿sí? O que en agosto y septiembre las lluvias van a ser normales, eso sí puedo hacerlo, ¿sí? Lo que no puedo es que una cosa es el comportamiento general del clima en una región y otra cosa es un fenómeno aislado. Yo no le puedo predecir si va a llover o no va a llover el 4 de marzo, no puedo hacer eso. Pero analizando las condiciones generales de la atmósfera, sí le puedo decir en marzo no va a llover, ¿sí? O hay muy pocas probabilidades de que llueva. Estas son ciencias probabilísticas, pero la probabilidad tiene sentido. Claro, claro. ¿Sí? Y es muy importante. ¿Qué tal si yo le hago una pregunta que siempre le hago a mis alumnos? ¿Usted jugaría ruleta rusa? Que si jugaría ruleta rusa, nunca lo he hecho, no sé. No, pero piénselo. O sea, una ruleta rusa normalmente se juega con un revólver, con 6 cámaras. Entonces yo pongo una bala en la cámara, luego la giro y luego me disparo. Correcto. ¿Usted se jugaría la vida de esa forma? No, no creo. Claro, ni yo, ni nadie, solo un loco. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, cuando yo le digo que hay una probabilidad de que del 50% de que ocurra un fenómeno, cosa que puedo hacer constantemente, mi probabilidad es mucho más alta que la de un revólver, que la de la ruleta rusa, mucho más alta. Significa que de cada 2 eventos, en uno, ¿sí? Va a pasar eso. Si yo le digo, si tú te avientas el tercer piso de esta casa, te vas a morir una vez en cada 2 eventos que te avientes, nunca se va a aventar, ¿sí? Es lo mismo. Claro. La gente piensa que cuando nosotros decimos hay una probabilidad del 50% de que ocurra la lluvia, pues puede ser o no. No, no es cierto. Eso significa que hay una oportunidad muy grande, una probabilidad muy grande de que el fenómeno se presente. Al final no somos Dios, claro. ¿Sí? No dominamos todos los elementos, pero cuando un experto en gestión de riesgos te dice hay una probabilidad del 80 o el 90% de que esto suceda, prepárate porque casi seguramente va a suceder, ¿sí? Ya nos pasó, ¿no? En tiempos del presidente Calderón nos llamaron como parte de un grupo de investigación para determinar si Chiapas, ¿sí? y Tabasco deberían de ser evacuados por efecto de las lluvias súper intensas que se presentaron, ¿sí? en tiempos de Calderón y que podían provocar una inundación. Entonces el presidente nos preguntó, ¿pero es seguro? Y pues todos contestamos, no es seguro, pero hay una altísima probabilidad de que eso suceda. No, pues si no es seguro, entonces no evacuamos. Y vean nomás la catástrofe que se causó. La catástrofe que se causó. Y es porque obviamente el presidente, aunque tenía un posgrado, pues no entendía cómo funcionaba la estadística, ¿sí? Hubiera sido muy interesante que tuviera un asesor que le hubiera dicho, si te están diciendo que la probabilidad es muy alta, mejor evacúa. Hay que tomarlo con seriedad, claro. Entonces, así es como lo hacemos con el clima. Ahora, en cuanto a su pregunta, ¿qué va a pasar el resto del año? Bueno, el calor va a continuar,
a lo largo de prácticamente todo el año. Ya a partir de septiembre, octubre, pues va a entrar la temporada de frío, entonces eso disminuye. Pero la buena noticia es que en los picos de lluvia después de la canícula de agosto, septiembre, va a llover bien, va a llover normal y la sequía se va a acabar. Entonces, pues eso es bastante bueno. ¿Tendríamos entonces un 2026 ya sin sequía o qué implica eso? Sí, eso implica que normalmente este tipo de cambios son de largo aliento. Entonces, si estamos esperando, son fenómenos de carácter cíclico, ¿sí? Entonces yo, para poderle garantizar que no va a haber sequía en el 2026, tendríamos que estar a fines del 2025, pero de antemano le puedo decir que hay muy poca probabilidad de que la sequía continúe, ¿sí? Muy bien, perfecto. De este lado, con el tema de la gestión de proyectos y de las condiciones climáticas que ya estamos justamente aquí desglosando, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que desde el laboratorio se está justamente buscando para evitar catástrofes, para evitar situaciones de riesgo? Bueno, ahorita en términos muy generales, estamos en estricta comunicación con Seguridad Pública, con Protección Civil Municipal, con autoridades dentro del gabinete del gobierno municipal, a los que les estamos emitiendo alertas, comunicados, para evitar precisamente lo que pasó dentro del área o de la mancha urbana, que es la parte compleja de la ciudad. Precisamente los cierres viales en el caso de las lluvias fuertes que ya se hicieron desde el año pasado. No sé si recuerdes la lluvia que fueron como 70 milímetros que llovió, que el centro se colapsó totalmente. Entonces, de hecho ese día nos citaron por la mañana, un día antes les habíamos comunicado que iba a haber lluvias. Nos llaman a la mesa de seguridad, les emitimos y les dijimos, pues a partir de la 1 empiecen a cerrar porque a las 2 de la tarde tenemos la lluvia bastante intensa. Entonces, pues eso evitó mucho de lo, como dice el doctor, la parte de la vulnerabilidad, lo que es el riesgo en sí. Pues nosotros atacamos ciertas fracciones pues para evitar que la gente caiga en estos actos de meterse al río, pues abordar zonas que no se deben cuando llueve, que ya sabemos, pero pues se nos hace fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado emitiendo alertas, por ejemplo, en febrero y principios de marzo, de fuertes vientos para los cierres de los parques, por ejemplo, pues para evitar alguna pérdida humana o algo de esa magnitud. En este caso ya de las lluvias nos estamos preparando para ya con cierta antelación se hagan los cierres viales, se prepare protección civil para en caso de emergencia, algún desborde, algo que pueda suceder de este tipo. Eso en la parte, digamos, inmediata. En la siguiente, bueno, ahorita le voy a dejar esa parte al doctor, la parte de este atlas dinámico de riesgos que se está fabricando, pero lo que sí te puedo decir es que el laboratorio está fabricando dispositivos o microdispositivos que nos van a permitir esas alertas tempranas. Es decir, el laboratorio va a generar en conjunto con el municipio una red alrededor de la ciudad que nos permita analizar las condiciones y, como dice el doctor, la parte de la probabilidad, qué tan probable es que se presenten los eventos, pues así vamos a tener ya más certidumbre o más certeza de lo que va a pasar en el tiempo inmediato. Eso es pues la parte, digamos, en corto. Y pues en otras fracciones pues estamos trabajando más que nada riesgos atribuibles precisamente a la parte del clima, que es la parte de sequías, la parte de inundaciones, de eventos como la tormenta de ayer, que lo que nos falta en sí, ya ahorita muchos dicen, hay mucha información, pero el problema es la calidad de la información. Por eso estamos diseñando estos dispositivos, para que ya toda esa información recaiga en nosotros y podamos emitir todo lo atribuible a evitar este tipo de acciones. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Pues ya nos adelantaba este tema del Atlas, si nos puede dar un panorama general. Sí, voy a irme un poco atrás. Yo creo que lo más importante que el Bariclin ha hecho en los últimos años es la NOM 066 SEDATU. Es una norma oficial mexicana. El Banco Interamericano de Desarrollo nos seleccionó para que fuéramos el grupo que condujo la conformación de una norma oficial mexicana, que es una norma oficial mexicana, es una norma jurídica de carácter obligatorio para todos, en este caso para todos los municipios del país, que depende de una ley secundaria, la Ley General de Asentamientos Humanos, Obras Públicas, de la SEDATU.
Esta norma establece los elementos para la caracterización y definición de zonas no urbanizables porque presenten riesgos relacionados con riesgos hidrometeorológicos, riesgos de carácter geológico y los asociados con la variabilidad del cambio climático. Fue un trabajo de 3/4 partes del sexenio anterior. Trabajamos durante años para identificar mecanismos que nos permitieran construir sistemas de planeación eficientes. Es una cosa curiosa, pero las amenazas tienen comportamientos que siguen patrones. Eso es muy importante definir. O sea, el riesgo se constituye por las amenazas, por la exposición de los blancos a las amenazas, la población, la infraestructura urbana, las casas, los animales, los cultivos, ¿sí? Y por la vulnerabilidad de los sistemas, ¿sí? Eso es muy fácil de entender, ¿no? Cuando tú peleas con otro hombre, pues si eres grande y fuerte, pues eres poco vulnerable. Si eres pequeño y estás enfermo, pues eres muy vulnerable, ¿sí? Es exactamente el tipo de cuestiones que nosotros tenemos que considerar. Entonces diseñamos un sistema, el laboratorio diseñó un sistema para caracterizar sitios donde no se puede autorizar la urbanización. Y a partir del año pasado, esta norma ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, es de aplicación nacional, los municipios están obligados a hacer un análisis de riesgo, previos a la autorización de nuevas edificaciones o nuevos desarrollos de infraestructura urbana, lo cual cambia todo en el país. Apenas nos estamos adaptando a esta nueva noticia, pero ya desde el año pasado los municipios tienen la obligación de hacerlo. Por ejemplo, en Guadalajara, el plan de desarrollo urbano se paró porque, con base en la norma, ¿sí?, hubo un grupo de ciudadanos que cuestionaron y solicitaron un amparo que les autorizó el Poder Judicial, porque efectivamente había una violación importante. El plan de desarrollo urbano no se hizo con análisis de riesgo. Entonces el actual gobierno municipal paró el plan de desarrollo urbano que el INPLAN estaba preparando en ese momento y decidió trabajar en todos los frentes, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo municipal y el atlas de riesgo, con base en estas consideraciones que tienen que ver y que deberían de ser fundamentales para la construcción. Entonces, cuando terminemos este esfuerzo, vamos a definir claramente las zonas de San Luis Potosí que representan riesgos para que en las autorizaciones no sean hechas en forma arbitraria o utilizando influencias o con dinero de por medio, sino que se hagan con base en un plan previamente establecido y analizado, donde sepamos dónde es seguro seguir construyendo y dónde no debemos de seguir construyendo porque representa un problema. Yo sé que se le ha dado mucha cobertura a las fallas geológicas y evidentemente son un problema gravísimo. En el centro de San Luis Potosí, colegas míos de la Universidad Autónoma de San Luis, del Instituto de Geología, acaban de descubrir una falla, ya están en contacto con el gobierno del estado y el gobierno municipal. Lo sé porque fui intermediario de la plática entre la gente del Instituto de Geología y el señor secretario de Seguridad, el comisario Villa, que de inmediato acudió pues para intentar ver qué estamos haciendo. Y hoy por hoy lo que estamos haciendo pues, es intentando identificar dónde se encuentran este tipo de problemas, pero no solo esos, también donde hay riesgos de deslaves, riesgos de inundación, riesgos que podrían ser producidos por una granizada, instalaciones que representan riesgo, gaseras, gasolineras, ¿sí?, la cercanía de zonas vulnerables a esto. Eso es un atlas, ¿sí? Y entonces primero construimos un atlas que es la definición y caracterización de las diferentes zonas que constituyen la zonificación primaria y secundaria de la ciudad y la identificación de los riesgos que nos representan. Luego la construcción a partir de ese análisis de riesgo de sistemas de monitorización, alerta temprana, vigilancia y respuesta, que esa sería la parte de protección civil, y por parte de planeación, sí, pues los sistemas de planeación que nos permiten dirigir de manera ordenada hacia dónde va la ciudad. Y no solamente un riesgo hidrometeorológico, por ejemplo, es el riesgo de sequía.
Es algo en lo que no hemos pensado, pues la ciudad crece y crece y crece, igual que nuestra zona industrial, y realmente esta idea de aumentar el crecimiento de San Luis Potosí es una idea que podemos mantener en el tiempo. Es decir, los recursos de agua del subsuelo y del agua superficial que estamos colectando alcanzan para hacer viables estos proyectos. Una cosa es que nosotros queramos a seguir haciendo crecer la zona industrial y otra cosa es que entendamos bien si hay viabilidad para la realización de estos proyectos. Entonces, lo que queremos con Atlas de Riesgo también es, fíjese cómo van encajando varias de las cosas que hacemos. ¿Qué tal si pudiéramos definir cada año cuánta agua va a llover? ¿Cuánta agua vamos a poder almacenar en nuestros repositorios de agua superficial? ¿Sí? ¿Cuáles son las zonas de San Luis Potosí donde vamos a tener mayores necesidades de agua? ¿Sí? ¿Hacia dónde la vamos a tener que canalizar? ¿Cuál es el comportamiento de nuestro acuífero? ¿Cuánto más nos va a durar? ¿Qué zonas del acuífero podemos seguir explotando? ¿A dónde es que se tienen que dirigir? Etcétera. ¿Sí? Yo sé que es hermoso seguir construyendo hasta acá arriba, pero si usted lo piensa, pues es donde el abastecimiento de agua nos representa más problema. Porque tenemos que subir contra gravedad el agua con la que le estamos dotando, o construir instalaciones en las partes altas para que de ahí puedan bajar por gravedad, ¿no? ¿Tenemos esa capacidad? Esa es una pregunta que ya nos tenemos que hacer, ¿sí? En ocasiones el crecimiento no es bueno. Hay ocasiones en las que tenemos que empezar a pensar o en frenar el crecimiento o en decrecer y hacerlo de manera razonable, ¿no? Por ejemplo, una política que nosotros nos emocionamos cuando llega una nueva empresa a San Luis Potosí, y la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿qué tan consumidora de agua es? Parece una tontería lo que pasó con la cervecera esta que López Obrador pidió que no se construyera en Monterrey, sino que se construyera en zonas donde el agua es abundante, pero eso tiene una razón. Cada año la pobre gente que vive en Nuevo León, ¿sí?, pues se muere de sed porque todo el agua se va hacia la industria, y es increíble que ya tengamos cerveceras que son extraordinariamente, son empresas que son extraordinarias consumidoras de agua. Es algo que no se puede entender. Parece un contrasentido, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas en las que tenemos que empezar a pensar en el futuro. Ese es el punto. Doctor, yo quisiera que en una próxima entrevista, porque veo que es un tema bastante amplio y muy interesante, además de necesario para San Luis Potosí, nos explicara con más detalle todos los alcances del desarrollo de este proyecto. Quisiera incluso comprometerlo a que pronto nos veamos para... ¿Qué tal si invita al comisario Villa junto conmigo? Eso sería maravilloso. Me encantaría, ¿sí? La opción. Y usted lo invita, tiene los datos de él, claro, si no yo sí. se los proporciono. Sí, no se preocupe. Pues estaría padrísimo que el comisario, el director general de Protección Civil, el ingeniero Cortázar, y nosotros estuviéramos aquí y hiciéramos una presentación de lo que se está haciendo, que es algo. Me parece extraordinaria la idea, ¿Sí? la vamos a gestionar. Para concluir, doctor, muchísimas gracias, estimado Jesús. Si nos puede hacer un resumen de las condiciones climáticas, que justamente son, yo creo que lo que podemos percibir en mayor medida y que parece ser un tema, pues, ahorita de mucho interés para las diferentes regiones del estado potosino. ¿Qué viene para la Huasteca? ¿Qué viene en la zona media? Okay. Para todas las regiones de San Luis Potosí, el calor va a continuar los siguientes meses, ¿sí? O sea, vamos a tener calor y sequía en mayo, vamos a tener calor y sequía en junio, ¿sí? Vamos a tener calor en julio, aunque las condiciones de precipitación van a mejorar. Luego en agosto viene la canícula, lo que significa más calor y menos agua. Y ya a fines de agosto, en septiembre, vienen buenas lluvias que nos sacan de la condición de sequía, ¿sí? Esa es la situación. Entonces, ¿qué auguramos? Pues... que las condiciones de calor van a continuar, hay que prepararse para esa situación. La sequía está desapareciendo, esperemos que hacia fin de año, no esperamos, estamos seguros que hacia fin de año las condiciones ya van a estar normales. Como dijo Jesús de una manera muy sabia, hay que entender que traemos un déficit de agua
que nos han provocado las sequías. Afortunadamente hubo un evento de buenas lluvias en el 2024 que nos permitieron almacenar agua, porque hay estados como Sonora donde la sequía del 2024 les dio con todo. Nosotros trabajamos para el distrito de riego de Río Yaqui, que es el distrito de riego más tecnificado del país. La Universidad de San Luis Potosí vigila pues sus condiciones y, por ejemplo, ellos normalmente siembran 230,000 hectáreas y este año solo pudieron sembrar 60,000, para que vea la magnitud, y con cultivos que no son cultivos que normalmente son muy demandantes de agua, ¿sí? Y con agua de pozo además. O sea, agua superficial prácticamente no. Ahora ellos están contentos porque las condiciones tienden a mejorarse, hoy van a acumular un poco más de agua, y para otoño-invierno, cuando ellos producen trigo, ellos son los principales productores de trigo del país, pues van a poder sembrar un poco más. Lo cual es bueno para México, porque el PAN se eleva en función de que tenemos que comprar más trigo en el extranjero, ¿no? Sí, desde luego. ¿Un invierno frío, congelante? Vamos a tener un invierno que se va a acercar a lo normal, ¿sí? Quizá ligeramente frío, pero nada de qué asustarnos, ¿no? Perfecto. Pues, doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con usted y le reitero este compromiso para... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Cuando ustedes me vuelvan a llamar, yo vengo a su casa con gusto. Muchísimas gracias. Honra. Gracias. El doctor Antonio Ábalos, coordinador del Laboratorio de Variabilidad Climática, y mi estimado Jesús, gestor de proyectos del Laboratorio de Variabilidad Climática. Bien, muchísimas gracias, pues pronto estaremos en comunicación con ustedes. Amigos, seguidores de Código San Luis, el tiempo del altiplano de hoy es 105.5 FM del periódico Región Centro y desde luego también de nuestros medios aliados, la Crónica de Soledad y Cultivarte. Gracias también a ustedes por acompañarnos, les reiteramos la invitación. Sigan pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de TikTok, las páginas oficiales, la sintonía en el 105.5 de FM, las ediciones impresas y todas las plataformas que tenemos disponibles para estar en contacto con ustedes. Yo soy Francisco Costa Martínez, gracias por acompañarnos, seguiremos informando.